The Nightmare Project. Hola y buenas noches. Hoy te hablaré de una historia impactante que tuvo que ver en los años 80. La ogresa de la colonia Roma. Una asesina serial que conmocionó a México en la mañana del 8 de abril de 1941. En la Ciudad de México sería testigo de uno de los crímenes más horribles de la primera mitad del siglo XX. La responsable fue una mujer que por sus actividades relacionadas con los abortos, todos clandestinos, ya había causado fuertes sospechas entre los vecinos de la colonia Roma. Felicita Sánchez fue conocida por la prensa como la ogresa de la colonia Roma, debido a los atroces actos que realizó dentro del departamento, que utilizaba como clínica clandestina donde practicaba abortos. Durante la década de 1930 ya se conocían historias de crímenes como desapariciones, asesinatos y secuestros, los cuales acudían a la capital. Sin embargo, a inicios de los años 40, en las calles de la colonia Roma, se originó la historia de una de las asesinas seriales más temibles de la Ciudad de México. La mañana del martes 8 de abril de 1941, la policía recibió el reporte de Luis Pérez Boldi y Francisco Páez, quienes trabajaban junto con unos plomeros y albañiles el arreglo de unas tuberías obstruidas frente a la casa con el número 9 de la calle Salamanca. Lo que encontraron fue muy escalofriante. Se trataba de una masa de carne correspondiente a niños pequeños, sangre y material de curación, tales como gasas y vendas. Entre todas esas masas se identificaron un cráneo y un par de piernas. La mañana del 8 de abril de 1941, la Ciudad de México fue sacudida por un macabro descubrimiento en las alcantarillas de la colonia Roma. Los restos eran humanos, los cuales se encontraron ahí, y señalaban como única sospechosa a Felicitas Sánchez, que ya se había dado a la fuga. Se tomó en cuenta como principal sospechosa a la susodicha Felicitas Sánchez, que era bien conocida por ser partera y vivía en el apartamento número 3, dentro del edificio que presentaba la tubería dañada. En ese mismo instante, la policía entró a su departamento por la fuerza, y dentro de la habitación donde ella vivía se encontraron un altar con ropa para bebé, huesos humanos, velas y múltiples fotos de niños a los cuales ella había asesinado. Su casa se trataba de una escena del crimen, donde decenas y decenas de bebés y niños habían sido. Todo lo que se encontró en el apartamento de Felicitas Sánchez era prueba contundente para inculparla, pero justo cuando la policía estaba dispuesta a detenerla, ella ya había escapado. Durante las investigaciones hizo un conteo preliminar de por lo menos 50 infanticidios, estos aproximadamente, sin contar las muertes durante los partos y los abortos con varios meses de gestación, además de los que ya no existían. El caso tomó relevancia nacional y sacudió a todo el país.
Aunque la ciudad había sido testigo de muchos crímenes que llenaban las planas de los periódicos, aquel horrible descubrimiento dejó por siempre una marca en las historias criminales de la capital. La prensa encargada de informar los hechos le asignó el nombre La Ogresa de la colonia Roma, además de la trituradora de angelitos y la descuartizadora de la colonia Roma, siendo el primer nombre el más difundido entre la población. La investigación para dar con el paradero de Felicitas Sánchez fue realizada por el detective José Acosta Suárez. Él mismo atraparía al asesino Gregorio Goyo Cárdenas meses después. El 11 de abril de 1941 fue detenido Salvador Martínez Nieves, plomero y cómplice de Sánchez, encargado de destapar las cañerías y desaparecer los restos humanos que recuperaba de las mismas. Declaró que tenía un par de años trabajando para la partera y recibía sobornos para guardar silencio de los atroces crímenes en los que ella se veía envuelta. El 12 de abril de 1941, Felicitas Sánchez fue detenida por la policía después de una ardua búsqueda después de los restos humanos en su casa el 8 de abril. En ese mismo día, cerca de las 10 de la noche, el comandante Jesús Galindo y los detectives encargados del caso arrestaron a Felicitas Sánchez en la calle Bélgica de la colonia Buenos Aires, en la delegación Cuauhtémoc. Justo antes de que se diera la fuga abordando un automóvil con destino a Veracruz. Sin darle tiempo para reaccionar, los detectives llevaron a los separos donde ya se encontraba su pareja detenida. Según los estudios actuales de criminalística, el perfil de Sánchez era el de una asesina serial organizada, sedentaria. Nunca se mudó durante todos sus asesinatos, y por su profesión médica se le denomina Ángel de la Muerte. Felicitas Sánchez nació a finales del siglo XIX en el poblado del Cerro Azul, Veracruz. Su madre le trataba con desprecio y rechazo, lo que le causó un daño permanente en la mente. Con el tiempo fue desarrollando actitudes que señalaban una clara psicopatología, como el comportamiento cruel con otras personas y la afición por maltratar y envenenar animales. También desarrolló un rechazo patológico por la maternidad y todo lo relacionado con ello. Pese a la vida tormentosa con su madre, Felicitas se graduó como enfermera y comenzó a trabajar de partera en el estado de Veracruz. Se casó con Carlos Conde, con quien tuvo 2 hijas. La situación económica del matrimonio hizo que decidieran vender a las niñas. Su marido, que en un principio estuvo de acuerdo, terminó arrepintiéndose, pero las niñas ya habían sido vendidas y Felicitas nunca reveló información para recuperarlas. Esto marcó el fin del matrimonio. Ante esto, ella decidió migrar a la Ciudad de México para trabajar como enfermera. Felicitas fundó una clínica clandestina donde trabajaba como partera. Después de los sucesos ocurridos con su exmarido, Felicitas Sánchez llegó a la Ciudad de México y se estableció en un apartamento de la colonia Roma. Ofreció sus servicios como partera adecuando una clandestina. Todavía a principios del siglo XX, el tema del aborto era penalizado en la ciudad, por lo que realizaba con la mayor discreción posible.
No obstante, la popularidad de los servicios de Felicitas comenzó a llamar mucho la atención de los vecinos alrededor, ya que acudían muchas mujeres adineradas para consultas muy privadas. Otro aspecto que llamaba la atención era que las tuberías del edificio se tapaban constantemente, así como la aparición de humo negro, de un olor muy penetrante que salía del apartamento de Felicitas. Además de sus servicios ilegales, Sánchez ofrecía por un cargo extra acomodar a los bebés en familias para que se encargaran de ellos. Fue así como creó un negocio de tráfico de niños con el que ganaba mucho y mucho dinero. En este punto surgieron en ella los trastornos que siempre cargó a raíz de su infancia. De acuerdo con los actos que ella cometía, no sentía aprecio alguno por los niños a su cargo. Todas las evidencias encontradas decían que a los niños que no lograba acomodar los trataba para posteriormente quitarles la vida de una manera horrible. Al igual que hacía con los fetos, trabajaba en su clínica. Estos actos, junto con las constantes obstrucciones en las tuberías y los olores nauseabundos, los cuales despedía de su departamento, causarían el terrible descubrimiento del mencionado 8 de abril de 1941. Bajo la amenaza del abogado defensor de Felicitas de revelar una lista de personas influyentes que habían asistido por sus servicios clandestinos de partera y por irregularidades en el caso, los cargos y la condena fueron reducidos considerablemente. Aunque la fiscalía tenía testimonios sólidos para inculparla de homicidio, el 26 de abril de 1941 fue procesada bajo los cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud, irresponsabilidad clínica y médica. Todos estos crímenes que no eran considerados graves resultaron en que podía acceder a salir bajo fianza. En los juicios por los que pasó Felicitas, nunca pudieron atribuir el delito de homicidio debido a que si su condena era demasiado fuerte, el abogado defensor revelaría una lista de personas que asistían a la clínica clandestina. Dentro de esa supuesta lista se encontraban nombres de personas con renombre. Con ello llegaron a un trato para imponerle una condena menos grave. El 10 de mayo del mismo año el juez le asignó una fianza de 600 pesos de ese entonces. Estuvo en prisión un par de meses y en junio su ex esposo Carlos pagó la fianza, quedando ésta en libertad. Igualmente el caso causó indignación porque durante su detención y en el proceso de atribuir a la inculpada el crimen de homicidio, se perdieron las pruebas en su contra, como el cráneo, las piernas y los demás restos encontrados en su domicilio. El caso se había cerrado y Felicitas salió libre de todos los cargos. Sin embargo, en este punto a su favor sería el inicio del fin. El rechazo social, la gravedad de sus actos por los cuales había salido impune y por cuestiones económicas con su abogado defensor, hizo que Felicitas decidiera terminar con su vida tomando una sobredosis de barbitúricos la noche del 16 de junio de 1941. En el tiempo que Felicitas estuvo recluida tanto en los separos como en la prisión de Lecumberri, tenía una actitud infantil y nunca confesó el número de niños que había asesinado. Junto al cuerpo sobre la mesa de la cocina se encontraron 3 cartas. La primera dirigida a su primer abogado, el licenciado Enríquez, la segunda al actual abogado, el licenciado Silva, y finalmente la última dirigida
a su expareja. El contenido de las cartas eran sobre asuntos legales y relacionados con los pagos de los abogados por su liberación. En ningún momento expresó algo respecto a sus crímenes. El secreto a voces de sus horribles actos se había esfumado con ella. Después de la noticia del suicidio de la Roma, el caso quedó en total silencio. Posteriormente sería olvidado por la aparición de una serie de asesinatos que alertaría nuevamente a la ciudad. El responsable, conocido por la prensa como el estrangulador de Tacuba, había sido atrapado poco más de un año después de la muerte de Felicitas.